Mi nombre es Claudia De Win, soy la directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la dimensión de género en la seguridad y la justicia ambiental. Para hacerlo, voy a compartir con ustedes inicialmente una experiencia, una anécdota muy personal. Recuerdo durante mi niñez haber acompañado a mis padres en una visita del Banco Interamericano de Desarrollo a la frontera haitiana. Tengo perfectamente impregnada en mi mente la imagen de una mujer acompañada de una niña, probablemente su hija, con una lata de 5 galones de aceite crisol sobre su cabeza llena de agua. Esa mujer tenía que recorrer una distancia significativa para tener acceso al agua y poderla llevar a su hogar para realizar sus tareas domésticas. Hoy en día, esa niña que la acompañaba probablemente tenga que recorrer una distancia 2 o 3 veces mayor que la de su madre para hacer lo mismo, en uno de los países más pobres, con mayor vulnerabilidad y mayor desigualdad de las Américas y del mundo. La degradación ambiental y el cambio climático son injusticias de la mayor magnitud, tanto para los sistemas humanos como naturales de nuestro planeta. Los riesgos están distribuidos inequitativamente y son mayores para la gente y las comunidades vulnerables y en desventaja, sin importar los niveles de desarrollo de un país. O sea, esto puede pasar perfectamente en Estados Unidos, como puede pasar perfectamente en cualquier país de América Latina. Es evidente que las mujeres y las niñas sufren desproporcionalmente riesgos a su subsistencia, a su salud, así como otros riesgos asociados a conflictos derivados de escasez, desplazamiento y trata de personas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad? Bueno, la noción de seguridad ha evolucionado de la tradicional, en la que se considera principalmente la integridad territorial y la paz, y el Estado es el eje central, a una concepción mucho más moderna, consistente con el interés por la seguridad del ciudadano, en la que el eje ya no es más el Estado, sino el ser humano. Esta noción moderna de seguridad asume el desafío que representa la crisis medioambiental como una amenaza y le da mayor relevancia a su impacto directo en el ser humano, sus derechos, la estabilidad socioeconómica y la democracia. Es claro que los problemas de seguridad en las Américas ya no se originan de amenazas militares o de defensa, producto de la crisis ecológica, de la biodiversidad, climática y hasta de la crisis sanitaria que hoy vivimos. Sin duda alguna, esto ha cambiado. El concepto de seguridad ha sido ampliado para incluir amenazas nuevas y en este contexto, el concepto de seguridad ambiental, de lo que realmente se trata, es de la intersección que existe entre la gestión y el manejo de los recursos naturales y la aplicación y el cumplimiento de la ley para la seguridad internacional y regional. Se trata de los vínculos que existen entre el cambio ambiental y la noción de seguridad. Estas formas de cambio ambiental tienen que ver con el agotamiento de recursos, con la reclamación de recursos, pero también con la degradación de los mismos. Los impactos principales del cambio climático en las Américas están muy vinculados a estas tres categorías, ya que se enfocan en lo que son los impactos en los ecosistemas, en la seguridad hídrica y en los eventos extremos. Todas estas amenazas incluso han sido consideradas como los catalizadores principales de la agenda de seguridad del siglo XXI. Este nuevo enfoque vincula el desarrollo, la seguridad, la democracia, los derechos fundamentales, especialmente aspectos sociales, a la salud y al medio ambiente. Es decir, tiene un enfoque de derechos. Los complejos desafíos en que hoy nos expone la degradación ambiental agravan las tensiones geopolíticas, comprometen el desarrollo y la estabilidad democrática, que son todos centrales en el concepto de seguridad. Las presiones ambientales que amenazan a la seguridad por naturaleza tienen un efecto multiplicador, es decir, amplían las amenazas existentes y crean nuevos riesgos, los mismos que inciden en delitos ambientales o que delinquen en otros crímenes, también incurren en actividades como la trata de personas o los abusos y la violencia contra la mujer.
Los impactos del cambio climático, por ejemplo, repercuten en un entorno más favorable para la incidencia de delitos que repercuten en el medio ambiente. La escasez o la degradación de los recursos naturales y bienes ambientales a causa de presiones que impactan la seguridad, como las antes planteadas, tiende a resaltar mayor demanda de los mismos, a resultar en demanda de los mismos. Aunque muchos piensen que no hay que hablar de género, sino de talentos, el escenario actual destaca la importancia de tener en consideración la dimensión de género. El cambio climático y sus efectos, al igual que la degradación ambiental, exponen a mujeres y niñas a mayor violencia. Los eventos extremos y la degradación ambiental crean caos y condiciones propicias para el abuso contra las mujeres y niñas, así como para la trata de personas que florece en situaciones de desesperación, migración y desplazamiento. La crisis ecológica, como bien lo ha dicho la Corte Interamericana, afecta a los derechos humanos, entre ellos en particular los de las mujeres y niñas. Más aún, la falta de equidad y resultados equitativos y justos iguales para hombres, mujeres y niñas se agrava ante la decadencia de nuestras especies, de nuestra biodiversidad, de la falta de justicia hídrica y ambiental que vemos en los rostros de los migrantes del clima, en los aterradores crímenes contra las mujeres defensoras de los derechos ambientales en nuestra región. Esto enfatiza, además, la necesidad de la equidad de género y empoderamiento de la mujer. Recientemente, estudios en los Estados Unidos, por ejemplo, han destacado el mayor impacto de la pandemia en las minorías, afroamericanos e hispanos también en condiciones de pobreza. También los científicos han destacado el impacto del cambio climático y la contaminación en muertes prenatales y enfermedades respiratorias infantiles. Así, los impactos de la contaminación son diferenciados en una mujer en edad de lactancia que en su marido. El cambio climático originalmente fue visto como un problema de los ambientalistas y un problema exclusivamente ambiental. Sin embargo, ha pasado a ser un desafío tanto ambiental como social, pero también un desafío grandemente jurídico y ético. Todos tenemos experiencias distintas con el cambio climático. No es lo mismo la experiencia del cambio climático para un pescador en una comunidad de Jamaica que para un banquero en Nueva York. La entonces niña haitiana seguramente tiene una experiencia muy distinta a la que tuvo su padre o a la experiencia que tuvo su madre, aún ella hubiera estado caminando junto a ella en el momento en que yo tuve la oportunidad de verle. Los riesgos climáticos están distribuidos desigualmente. Así también, las personas tienen diferentes necesidades de adaptación, dependiendo de dónde vivan, dependiendo de sus medios de subsistencia y el papel que desempeñan en sus familias, en sus comunidades. También hay diferencias socialmente dictaminadas en las oportunidades, las responsabilidades, en el poder de decisión. Y todas estas influyen en cuán vulnerables somos al cambio climático. A medida que las tormentas extremas y el aumento en el nivel del mar desgastan regiones costeras y a medida que perdemos biodiversidad, las mujeres y las niñas corren un riesgo cada vez mayor. Las mujeres enfrentan riesgos desproporcionadamente altos para sus medios de vida y su salud debido al cambio climático, así como los riesgos asociados debido a conflictos impulsados por la escasez, la expansión del sargazo, por ejemplo, el desplazamiento y la trata de personas. Si bien desde la adopción del Acuerdo de París hay un aumento en los litigios climáticos, la pregunta pertinente en este momento es si se logrará justicia para las víctimas. Entender estas dinámicas y las diferencias de género, incluso entre un país, una comunidad y otra, es fundamental. La realidad en muchos países es que las mujeres están subrepresentadas en la toma de decisiones, en áreas relevantes a la adaptación al cambio climático. Si las mujeres no participan en la toma de decisiones, ¿cuán probable es que sus intereses estén representados? La falta de un sitio en la mesa para tomar decisiones sobre el manejo y la asignación de recursos naturales, sobre el acceso a la tierra, sobre el agua limpia para los hijos o sobre las políticas climáticas son exponentes de la desigualdad estructural a que enfrentamos las mujeres aún a tantos años de la liberación femenina.
No se trata de una vulnerabilidad necesariamente intrínseca, sino de falta de equidad y de justicia. De ahí la importancia de lograr equidad de género conducente a la igualdad para lograr resultados justos y equitativos, tanto para hombres como para mujeres. Los niveles de presiones ambientales en la región son múltiples y, como en todo riesgo, dependerá de la efectividad de la respuesta, es decir, de la institucionalidad, de la toma de decisiones, del Estado de Derecho y de la justicia. ¿Por qué no? También incluidos los sistemas de administración de justicia. En este sentido, la necesidad de equidad es consistente con el aumento de los litigios en búsqueda de respuestas y de justicia climática. Las voces, la responsabilidad y el conocimiento de la mujer sobre el medio ambiente y los desafíos que éstas enfrentan deben ser ejes centrales en las respuestas. El Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido muy claro en destacar que la consideración de la ética y de la equidad puede ayudar a abordar la distribución desigual de los impactos adversos asociados con 1.5 grados centígrados y niveles más altos de calentamiento global, así como los de mitigación y adaptación, en particular para las poblaciones pobres y desfavorecidas en todas las sociedades. Ante la ola de litigios sobre los impactos de las amenazas ambientales y climáticas en la seguridad ambiental, en la búsqueda de garantía de derechos ambientales, hay una gran oportunidad para el respeto de todos los derechos humanos y la justicia. A través del empoderamiento legal de mujeres y niñas que no cuentan con la protección plena de la ley. En este contexto, debe darse una mirada a la justicia ambiental desde la complejidad, teniendo en cuenta elementos sociales y ambientales en la esfera de aplicación. La escala humana debe considerarse en una justicia distributiva para cerrar la brecha de la equidad es decir, con una mirada a la distribución justa y equitativa de las cargas y los beneficios ambientales en el marco del Estado de Derecho, por supuesto con acceso y con participación. Un mayor intercambio de buenas prácticas en foros como este, por ejemplo, facilita el desarrollo de soluciones innovadoras y nuevos enfoques que rompan los factores que consolidan la desigualdad entre y dentro de países, exponiendo a los más vulnerables y excluidos a mayores riesgos de violencia, injusticia y exclusión. Para concluir, en estos temas existe un gran desafío, pero también una gran oportunidad de profundizar en la integración de las dimensiones ambientales y climáticas de género en los estándares sociales, pero también judiciales. Para ello debe haber un mejor entendimiento de la violencia que enfrentan las mujeres y niñas vinculadas a injusticias ambientales y asumirse el liderazgo para eliminarla desde el hogar, desde la comunidad, desde la región y desde el mundo en general. La oportunidad que existe es la oportunidad de acceso a la justicia con beneficios no iguales, pero equitativos para todos los géneros y todos los grupos sociales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de género y la justicia ambiental. Empezando por decir que el tema del género continúa siendo tratado como un aspecto muy marginal de la justicia ambiental. Teniendo en cuenta, sin embargo, que todos los análisis confirman que la mujer experimenta mucho más cargas provenientes de los problemas ambientales, lo que constituye, podemos empezar diciendo, un problema de justicia distributiva. Además, tiene mucho menos control sobre las decisiones que se toman en materia de medio ambiente, lo que constituye un problema de justicia procedimental. Todo esto además tiene efectos muy importantes en su salud y en su calidad de vida, en sus ingresos, sus oportunidades, y todo esto constituye a su vez un problema de justicia sustantiva. Entonces tenemos un problema de justicia distributiva, tenemos un problema de justicia sustantiva y un problema de carácter procedimental. La justicia ambiental, entonces, con respecto al género, tiene problemas serios en estas tres áreas y las vamos a ir desgranando. Pero ¿por qué se arguye que el tema género influye en todas estas injusticias descritas? Primero,
Y tenemos que reconocerlo porque en la mayoría de las sociedades, sobre todo en aquellas patriarcales a las que corresponde básicamente el mundo en desarrollo, las mujeres tienen un menor estatus social y tienen menor cantidad de dinero. Es una realidad lamentable. Pero veamos así algunos casos que son importantes reconocerlos, como por ejemplo los problemas que a su vez tiene en cuestiones de acceso. Vamos a ir, por ejemplo, al caso del agua. Solamente con respecto al agua, hay 2.500 millones de personas, 2/3 partes de las cuales viven en Asia, una cuarta parte en África y otra en las Américas, que todavía usan instalaciones de saneamiento no mejoradas y que carecen de agua limpia. De entre esas personas que tienen problemas de acceso al agua, es desproporcionada la cantidad de mujeres que tienen y niñas que tienen que cargar con ese problema. Desde las distancias que tienen que recorrer para tener acceso al agua, como una cuestión tan básica que la calidad del agua es mala, las fuentes de agua no son potables en la mayoría de los casos, y también que todo lo que tiene que ver con los retretes, o sea, la parte sanitaria y todo lo que viene de accesorio a ello, es un obstáculo muy importante que salvar y que se relaciona con la salud, con la enfermedad. Y los estudios dicen que hay un 71% de esas personas que tienen problemas de acceso al agua que recogen agua diariamente y que, imagínense, que dice que en un solo día las mujeres colectivamente dedican, de ese sector que estamos diciendo que es el más desprotegido, el más vulnerable, 16 millones de horas para ir a buscar agua. Imagínense 16 millones de horas que la mujer podría estar haciendo otra cosa que tiene que dedicar a buscar agua para su familia. Esto quería poner como un planteamiento de inicio para que nos demos cuenta que los problemas de justicia distributiva, esos son los patrones de consumo, de distribución, de acceso, son principalmente difíciles cuando se trata del tema mujeres. Entonces es por eso que este tema que está muy poco visibilizado, que es la combinación del género con la justicia ambiental, inclusive hay poca bibliografía al respecto, es necesario ponerle mucho más atención. Y la propuesta más importante en este sentido, para iniciar, como decíamos, esta clase, que va a ser muy informal, aunque no tengo un público enfrente y es mucho más complicado, es hacer más hincapié en la enseñanza de este tema, para visibilizar el problema, que haya investigación, para que hablemos sobre números, números que realmente nos reflejen estos problemas de justicia distributiva, de justicia procedimental, de justicia sustantiva, y en tanto que esa investigación produzca un diseño de políticas que pueda atender estas dificultades. Y claramente esto tendría que dar lugar a un cambio social que definitivamente incluya dar a la mujer mayor visibilidad y protagonismo, que aunque creemos probablemente que hemos llegado a esos estándares, estamos muy lejos como algo global. Puede ser que haya bolsones en donde las mujeres han alcanzado su mayor potencial, tienen protagonismo, tienen visibilidad, participan en la toma de decisiones, pero esta no es una regla de oro para el mundo entero. Pero vayamos un poquito antes para decir qué es lo que consideramos que es justicia ambiental, ¿verdad? Y bueno, la justicia ambiental puede ser resumida como la satisfacción a las demandas por alcanzar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que tenga igualdad en el acceso a los bienes ambientales, como ya habíamos hablado, acceso es un tema importante, protección frente a los daños ambientales, acceso a la información ambiental y participación en la adopción de decisiones con un proceso de consentimiento previo informado. De todos estos aspectos, la mayor parte de la bibliografía se enfoca en la necesidad de contar con justicia distributiva. Es decir, que los patrones de distribución incluyan a todos los grupos sociales.
Esto cuenta tanto para los bienes ambientales, como es por ejemplo la energía, el agua, los espacios verdes, así como también un patrón de distribución en lo que son las cargas ambientales, que es la polución del aire que enfrentamos todos, aunque sea en mayor o menor grado, los tóxicos y las emergencias climáticas como sequías e inundaciones. Pero es además muy importante reconocer que la justicia procedimental, a la que hacíamos mención de inicio, es un componente necesario a través de un control democrático, egalitario sobre las decisiones que tienen impacto en el ambiente. Y en eso sí que estamos súper lejos en lo que hace a género, porque en realidad las mujeres participan muy poco, ya de por sí existe poca participación en lo que hace a la información ambiental y a la toma de decisiones, y bueno, y ahí las mujeres tienen aún menor participación. Y si hablamos de una manera, a mí no me gusta mucho, pero hablamos de las categorías sociales tomando como algo, grupos de atención que tenemos, a los cuales debemos prestar atención, vemos que se ha recibido históricamente alguna atención, no la suficiente, no la necesaria, a la pobreza y el racismo, pero muchísimo menos a las cuestiones de género, entendida como la inequidad y desigualdad en el tratamiento social de las mujeres. Y esto es una realidad que todos sabemos, ¿verdad? Y hay muchos investigadores que se ocupan en particular ahora del tema género y acceso a la justicia, pocos en género y acceso a la justicia ambiental. Pero de todas maneras voy a compartir con ustedes una guía de lectura que voy a traspasar a los organizadores para que puedan compartir con ustedes. Lamentablemente hay poco en español. Esa es una realidad que, bueno, que también es una vulnerabilidad del mundo en desarrollo, ¿verdad? Bueno, y lo que proponemos básicamente es entender que la mirada de género sobre el ambiente es diferente. Se hace hincapié que la injusticia ambiental, por decirlo así, las mujeres la sienten más en un entorno familiar y en su cuerpo. Y por ello no suele tener el impacto y generalmente es suprimido de las discusiones porque justamente tiene que ver al cuerpo de la mujer, a su entorno familiar y aparentemente entonces no está en un ámbito de discusión a nivel de políticas comunitarias, aunque eso es un error. Entonces es como que mucho más invisibilizado. ¿Y por qué mucho más invisibilizado y por qué es mucho más grave? Porque las mujeres, y sobre todo cuando esto está unido a una situación de pobreza, viven más circunstancias difíciles y tienen mucho mayor desventajas y privaciones que frecuentemente pasan desapercibidas. Muchas de estas son adversidades ambientales que se convierten en problemas de salud y que vulneran la capacidad de prevenir enfermedades, de promover la salud y de prolongar la vida. Por ello se puede decir que la vulnerabilidad de las mujeres es mayor. La salud femenina, por ejemplo, y tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, habría que tratarla con el foco holístico, preventivo y contextualizado con el ambiente en que viven. Y podemos hablar de una de las cuestiones ambientales más serias y que ataca principalmente a las mujeres, que hace muy poco, que quiero dar un ejemplo, que se ha dado atención, que es por ejemplo el tema de lo que en inglés le llaman the killer in the kitchen, que es el asesino en la cocina, que tiene que ver con la cantidad de mujeres que por su lugar de vivir, por su capacidad de acceso a los recursos, tiene que cocinar con leña en lugares pequeños, con poca aireación, y que muchas de ellas después sufren enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y de ese tipo, justamente por la exposición que tienen al monóxido de carbono y termina matándolas, ¿verdad? Pero eso es un problema que fue totalmente invisibilizado por años. Entonces, ese foco, hablando de vuelta de la justicia ambiental y la salud femenina, ese foco holístico que decíamos, ver cómo viven, dónde viven, qué
si tienen acceso, cómo cocinan, o sea, ese foco holístico, ese foco preventivo, ese foco contextualizado en la vida es muy importante. Y las injusticias ambientales, como describimos en este caso, determinan el estado de salud de las mujeres y son multiplicadores de riesgos. Y pueden ser consideradas, yo lo considero así, como otro tipo de violencia estructural contra la mujer. Aunque para mucha gente esto es considerado natural e inevitable. Dicen, bueno, es su forma de cocinar y su cultura no, pero ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de situaciones que finalmente termina matando a las mujeres? ¿Y cómo podemos hacer para visibilizar, para destinar recursos, para orientar políticas y todo lo que conlleva y conllevaría en un Estado democrático responsable la atención a este grupo vulnerable? Numerosos estudios vinculan las enfermedades con sustancias tóxicas en el agua que bebemos, en la comida que comemos, en los productos que usamos y en el aire que respiramos. Imagínense que la Organización Mundial de la Salud afirma que el 23% de las muertes globales cada año son atribuibles directamente a factores ambientales. Y este número sigue creciendo. Esta situación, sin embargo, como no es presentada en forma de términos fatalísticos globales cada año, la gente no se percata de la realidad. Y además, en muchos casos, cuando existe una agenda a la cual no le interesa visibilizar algo en particular, esto se oculta deliberadamente, lo cual también es preocupante. Por eso el acceso a la información, del que hablábamos al principio, es absolutamente necesario. Eso tiene que ver con lo que nos remontábamos al principio de la justicia procedimental. Muchas de las mujeres viven en entornos peligrosos, con riesgos elevados, en sitios que no deberían ser habitados, con escasez de servicios, y estas constituyen injusticias ambientales que afectan su salud, afectan el desarrollo del potencial humano, y bueno, vamos a seguir viendo. Hay un ejemplo que me interesa. Por ejemplo, hay estudios que dicen que la mayor incidencia de cáncer de mama en las mujeres expuestas, aunque sea a niveles mínimos, pero por tiempos prolongados, bueno, no mínimos, pero a niveles, digamos, bajos, a sustancias químicas tóxicas que actúan como disruptores hormonales y que pueden ser desde residuos de pesticidas en alimentos, químicos en artículos de limpieza y otros tóxicos en el sitio de trabajo y hasta en la construcción de sus propios hogares, afectan mucho a las mujeres. Primero por ese doble rol que tienen de administradoras del hogar y también trabajadoras fuera. Entonces, muchas veces la exposición a estos tóxicos hacen que sus problemas de salud se agraven. Y en el cáncer de mama se han hecho ya vinculaciones y estudios muy serios en los cuales se puede hacer esta correlación. Voy a darles un ejemplo. La industria del plástico, que ocupa a muchas mujeres, expone a sus trabajadoras a muchos químicos tóxicos, como metales pesados y solventes. Todas estas sustancias son conocidos agentes cancerígenos. Y la evidencia epidemiológica dice que las mujeres que trabajan en este sector tienen un riesgo muy elevado de padecer de cáncer de mama. Tiene que ver hasta con la propia biología, en este caso en particular de la mujer, y digo en este caso en particular porque después voy a hablar de otro tema, porque la biología de la mujer, al tener más grasa en su cuerpo, muchos de los tóxicos son lipofilizados, o sea que se fijan en la grasa. Entonces, la mujer está más expuesta en este sentido, ¿verdad? Y esto también son estudios que hay acabados, estudios científicos sobre este tema que también eleva el nivel de vulnerabilidad ante todo lo que tiene que ver con la contaminación, por ejemplo. Hay otro estudio que demostró, hablo ya de estudios comprobados, que están aceptados, que fueron varias veces testados. Hay un riesgo alto de contraer cáncer de mama en las mujeres que trabajan en la producción de textiles sintéticos. Y sabemos que cada día hay más textiles sintéticos. Entonces, poner en guardia a estas mujeres sobre
los riesgos que puede tener en el sitio de trabajo es importante, y también para obligar, ¿verdad?, a las empresas a que tengan puestos en su lugar la mayor cantidad de agentes preventivos para que estas situaciones no se presenten, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con el asesino en la cocina, pero quiero hacer mención a algo más que tengo acá enfrente ahora. Mantener 1 hora de fuego encendido en el interior de la casa equivale, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, a 400 cigarrillos encendidos. O sea, para que se den una idea de la magnitud del problema. Y esto tiene que ver mucho con la educación. Inclusive hay bastantes programas de la cooperación internacional que habla de cómo se puede mejorar los fogones para no exponerse tanto. Y son soluciones sencillas, pero que los estados tienen que adoptar. Los especialistas estiman que en este caso del Killer in the Kitchen hay más gente que muere de eso que del SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. O sea, no estamos hablando de un número menor, estamos hablando de un número importante. Y claro, como es de suponer, los más afectados son las mujeres y los niños pequeños, quienes pasan más tiempo en los hogares. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo la salud de las mujeres se ve afectada por un ambiente inadecuado o definitivamente contaminado. Bueno, hablábamos ya que la injusticia ambiental con las mujeres se ve agravado con esa combinación de factores de riesgo que tiene que ver con la pobreza, la discriminación, la inequidad en el poder, las dinámicas de mercado, la industrialización inclusive, como hablábamos en su momento cuando hablábamos de los textiles sintéticos, y también los estilos de vida que vienen de la combinación de muchos de estos factores. Estas cuestiones económicas y sociales son las que mayormente inciden en la vulnerabilidad de las mujeres. Hay otro tema importante que tiene que ver con cuestiones ambientales, y es mucho más probable que las mujeres mueran en catástrofes ambientales. Pero esta vulnerabilidad no tiene que ver con cuestiones solamente biológicas. La mujer puede correr menos, tiene menos fuerza, sino que también tiene que ver con causas que no son puramente biológicas, sino son causas económicas y de determinados riesgos sociales y roles sociales que aumentan los riesgos. ¿Y a qué me refiero? Las mujeres suelen cuidar de niños y personas mayores, y esto hace muchas veces que tengan menos capacidad de autolocomoción cuando se presenta una emergencia. También en el caso de muchas familias, las mujeres son sostén de hogar, tienen menor acceso a recursos, entonces su habitación, sus viviendas están en lugares con mayor riesgo, en lugares de alto riesgo en muchos casos, en barriadas marginales, y esto aumenta desde luego su riesgo. Muchos autores le llaman a todo esto la feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza en las mujeres se presenta de varias maneras aumentada, como por ejemplo, muchas mujeres son cabezas de hogar monoparental. Generalmente los niños pequeños se quedan con la madre y entonces ella es el sostén del hogar. Esto también le pone en una situación de riesgo social y económico aumentado. También, y esto es una realidad hasta hoy en día, con algunas excepciones, reciben menor paga que los hombres por cualquier tipo de trabajo. Y esto reduce sus posibilidades ¿de qué? De educación, de ahorro y de bienestar. Por ejemplo, esto es una cuestión que está largamente ya discutida, es que no reciben remuneración por cuidar de la casa, de los niños, de los ancianos, y toda esta responsabilidad recae directamente sobre ellas. Esa es una realidad que podemos ver en todas partes. Y esto les impide participar más en el mercado laboral formal, reduciendo la posibilidad de escoger su empleo, desarrollar su potencial, que se ve limitado de inicio por esas causas estructurales, ya que no hay posibilidad de rechazar los pocos ofrecimientos que reciben.
También ya como habíamos comentado, estoy quedando sin batería, la pobreza en las mujeres siempre está asociada a una mayor exposición a la polución del aire, ya dijimos a la aproximación de viviendas a sitios de alto riesgo, muchas habitan en vertederos, esa es una realidad que se ve en nuestros países, también están más expuestas a riesgos de inundación, de escasez de agua, de energía, o sea que con respecto a las catástrofes ambientales, ni qué decir la vulnerabilidad de las mujeres. La inseguridad alimenticia también victimiza más a la mujer, ya que ésta suele generalmente dar preferencia a otros miembros de su familia en el acceso a los alimentos. Y esta es una causa mayor de vulnerabilidad. Si a esto le agregamos otros factores como la raza, la discapacidad o la identidad LGBT, la magnitud de estos problemas es muy importante y son consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación de las injusticias ambientales. Por ejemplo, cuando hablamos de justicia distributiva, la mujer cuando tiene una discapacidad, su situación de vulnerabilidad es mucho, pero mucho mayor. Y eso hay bastantes estudios que lo comprueban. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos ataques psicológicos, físicos, económicos, provenientes de la falta de justicia ambiental, resultan en un problema de desigualdad muy importante, una inequidad que afecta progresivamente a las mujeres, y digo progresivamente porque cuanto mayores factores de vulnerabilidad tiene, esto se va multiplicando exponencialmente y las pone en situación de riesgo determinando su estado de bienestar. Para ayudar a desmantelar estos procesos, como dijimos al principio, es necesario más investigación, diseño de políticas públicas que haga visible estos problemas, ¿verdad? La visibilidad es sumamente importante porque con el tema de las mujeres hay como una especie de resignación. Bueno, las cosas son así, las sociedades patriarcales se organizan así. El destino de la mujer es mucho más fatalista, si se quiere. Sobre todo, como decíamos, en el mundo de desarrollo y en las sociedades patriarcales. Entonces, el activismo es importante. Y yo sé que hoy en día existen varias corrientes que dicen, bueno, no, porque las feminazis, pero en realidad el acceso a la justicia ambiental de la mujer es algo que todos deberíamos asumir como una causa propia. Y cada uno desde el lugar que ocupa, tratar de incidir en estos procesos, sobre todo de conseguir conciencia colectiva sobre el problema, porque no existe mucha atención a este tema y es absolutamente necesario que exista mayor atención, formación, por ejemplo, de los jueces que tienen que atender este tipo de cuestiones, formación en las escuelas de derecho, formación en la misma comunidad que no está expuesta suficientemente a contextualizar este problema. Y acá quiero traer a colación algo que es muy interesante sobre la vida de una mujer del siglo pasado que se llamó Rose Schneiderman, que ella fue clave en todo lo que fue una feminista y también ambientalista del siglo pasado, como decíamos, que luchó mucho por alcanzar lugares de trabajo más sanos y seguros para las mujeres. Después del incendio famoso de la fábrica de vestimentas, el Triangle Shirtwaist, en Nueva York, que terminó con la muerte de 146 trabajadores, 123 de ellas mujeres, que fue un hito en el reconocimiento del derecho de los trabajadores y del inicio de la atención de la salud y seguridad ocupacional, que como decíamos, la salud y seguridad ocupacional es un tema ambiental, puramente ambiental, por todo lo que tiene alrededor, porque hablábamos de la exposición de las mujeres
a tóxicos y cómo esto impacta en su salud. Y ¿por qué quería recordar a Rose Schneiderman? Que les recomiendo leer algo de lo que ella escribió en su momento, leer su biografía, es sumamente interesante. Y ella acuñó una frase que decía: luchamos por el pan, pero también por las rosas. Y eso se refería a que la gente tiene derecho a no solamente ganarse el pan, sino que también a vivir un estilo de vida sano, a poder desarrollar su potencial, a poder a sí mismo, no solamente pensando en los seres humanos, sino que cuidar el entorno en el que habitamos, cuidar la naturaleza, disfrutar de ella y, volviendo al tema mujeres, ¿verdad? Saber que nosotros somos las cuidadoras de energía, eso es algo global y entonces educar, atender, cuidar a la mujer es algo básico si queremos tener sociedades fortalecidas, si queremos ciudadanos bien formados, útiles, con un concepto de bien común que es tan difícil de conseguir en nuestras sociedades. Más allá de cualquier tipo de ideología en la cual uno se presenta, creo que todos tenemos que buscar el bien común y para todos es importante nuestra relación con la naturaleza. Y entonces, para concluir con esto, existen muchísimos desafíos que tienen que ver con la justicia ambiental. Yo quería hacer hincapié y podemos, a través de las clases, comunicarnos y poder ver cuáles son aquellas injusticias que tenemos sustantivas, procedimentales, de distribución, y compartir casos, porque esto es algo que hablando, buscando, investigando, vamos a poder construir una realidad diferente. Básicamente, bueno, estoy abierta a que esta fue una clase pregrabada, claramente breve, porque es solamente para disparar el pensamiento hacia este tema tan fundamental. Tengo colegas que van a ampliar el tema, pero bueno, que estamos abiertos, estoy abierta a poder recibir correos electrónicos sobre qué piensan, podemos juntar casos en una base de datos para ver cuáles son los desafíos de justicia sustantiva, de procedimental y de distributiva que existen en la justicia ambiental directamente relacionados con el género. Bueno, muchas gracias y seguimos hablando de estos apasionantes temas.